Una de las dudas más grandes y constantes que observamos de las personas que invierten en la bolsa de valores es si deberían de estar invirtiendo o buscando oportunidades en microcaps, en small caps, en mid caps, en large caps o en mega caps. Si se preguntan si buscar oportunidades dependiendo del tamaño que la empresa tiene, como si eso significara mucho. Y yo quiero aclarar que yo me fijo principalmente, entre otras cosas, en tres aspectos. Primero, en el modelo de negocios y la seguridad que las ventajas competitivas de esa empresa, si es que las tiene, me pudieran dar. Además, los flujos de efectivo son crecientes, han estado estancados. ¿Qué ha estado pasando con esa generación de flujos de efectivo? ¿Y por qué creo que pueden seguir creciendo los próximos años? Y punto número 3, la evaluación de la empresa. No quiero sobrepagar por la empresa en la que yo esté invirtiendo. Entonces sí, este último año a mí se me ha cuestionado bastante de por qué es que solo invierto en megacaps. Este enero yo publiqué un video acerca de mi portafolio y como mencioné en mi video, una de las empresas especulativas que tengo, una posición que tengo en mi portafolio y que ya he tenido por bastante tiempo es Betterware de México, la cual podríamos considerar una microcap. Además de eso, he mencionado, tengo inversión, por ejemplo, en Dropbox, que es una empresa pequeña. Entonces, a lo largo del tiempo, mi portafolio ha ido cambiando, ha tenido distintas posiciones, dependiendo del entorno que observo en la bolsa, porque no siempre hay oportunidades en los mismos sectores o en las mismas empresas, sino que tengo que estar buscando y buscar empresas que vayan de acuerdo a lo que yo quiero tener en mi portafolio. Como por ejemplo, entre 2020 y 2021, una de mis posiciones más grandes del portafolio era American Express. Cuando la evaluación subió para American Express en 2021, decidí recortar esa posición. Pero bueno, esa era una empresa mid cap o algunos la llamarían una large cap. Pero cuando yo la compré, a la evaluación que la compré, podríamos considerarla una mid cap. Por otra parte, hace unos videos mencioné Ulta Beauty. Ulta Beauty es una empresa que podríamos considerar una empresa mediana, que cotiza ahora aproximadamente 20 mil millones de dólares, aunque también la podríamos considerar como una empresa pequeña, dependiendo de qué tomes en cuenta como una empresa pequeña. Ahora, Ulta Beauty, de hecho, es una posición que acabo de empezar a agregar a mi portafolio y ha subido bastante, más de un 14% desde que empecé a agregar esa empresa, desde que hablé de esa empresa en el canal, porque habían caído después de su reporte trimestral. Y sí, por ejemplo, este tipo de situaciones me ponen en cuestión, ¿debería de vender esta empresa e invertir este capital en otras empresas en las que yo veo que están más baratas? ¿Por qué? Porque lo que quiero es tener que hacer la menor cantidad de movimientos posible. Yo no quiero estar encima de mi portafolio buscando qué comprar y qué vender constantemente, sino que quiero tomar las mejores decisiones posibles para hacer la menor cantidad de movimientos posibles, lo cual me va a ayudar a pagar la menor cantidad de impuestos posibles, además de poder pagar la menor cantidad de comisiones posibles al momento de comprar o vender una acción. Por lo cual, mi toma de decisiones se basa concretamente en dónde voy a obtener la mayor cantidad de beneficio con la menor cantidad de riesgo posible. Claro, tengo que yo personalmente generar mis expectativas futuras que me permitan creer esto. Y es por eso que en este video quiero mencionar a una megacap, a Microsoft, una empresa que rara vez nos comparte sus expectativas futuras de largo plazo, pero ahora lo tuvieron que hacer, porque Microsoft, en un conjunto de documentos que tuvo que entregar al Tribunal de los Estados Unidos, venía un memo de parte del CEO de Microsoft, Satya Nadella, en el cual hablaba de sus expectativas futuras para la empresa, de sus objetivos y de cómo es que podía o quería alcanzar estos objetivos. Objetivos bastante grandes e imponentes. Y aquí es donde se empieza a contestar la respuesta a la pregunta que planteaba. ¿Dónde es que deberíamos de invertir? Al menos mi opinión es donde obtengamos el mayor beneficio con el menor riesgo, como he mencionado, y las megacaps en ciertas ocasiones nos permiten hacer eso, esperar grandes resultados con riesgos bastante reducidos. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, simplemente veamos las expectativas que el CEO de Microsoft, que normalmente no las comparte, normalmente es nuestra tarea desarrollar estas expectativas. Nuestra tarea generar estas expectativas para saber si estamos invirtiendo en el lugar correcto. Que claro, todo esto lo hablo en mi curso de Bolsa de Valores, donde nos centramos en el análisis fundamental, que el link está en la descripción y pueden ir a revisar la gran cantidad de contenido que tienen en ese curso, en donde mi principal objetivo al hacer ese curso fue aportar mucho más valor de lo que se pudieran esperar. Dicho esto, analicemos la situación de Microsoft
Microsoft, que en 2022 generó en ventas 198 mil millones de dólares, con un margen de flujo de efectivo de aproximadamente 30%. Y aquí empieza lo interesante. Esta gigante empresa espera más de duplicar sus ventas en los próximos 7 años. Y no estamos hablando de cualquier empresa y cualquier modelo de negocios. Estamos hablando de un modelo de negocios muy predecible. Una empresa que tiene aproximadamente el 80% de sus ingresos como ingresos recurrentes por suscripción a sus servicios de nube o por suscripción a sus productos de Microsoft Office, que además en todas sus ramas principales tiene bastante crecimiento. Una que en este memo nos dice Satya Nadella es de las que más le emociona, es el segmento de cloud computing y las herramientas computacionales que tienen o que ofrecen con Azure, por ejemplo. Pero claro, déjenme les digo los puntos más importantes que podemos tomar de esto para hacer un análisis representativo y darnos una idea de lo que Microsoft espera lograr. Entonces, número 1, el objetivo de Microsoft es llegar a 500 mil millones de dólares en ventas en 2030. Una empresa que tiene un margen de flujo de efectivo de aproximadamente 30%, por lo cual si continúan con este margen de generación de flujo de efectivo, podríamos esperar que esté generando aproximadamente 160 mil millones de dólares de flujo de efectivo. Si ese número lo multiplicamos por un múltiplo de 25, que en 2030 estén pagando 25 veces el flujo de efectivo de esta empresa, estamos hablando de que la empresa pasaría a tener una valuación, un market cap de 4 trillones de dólares, cuando actualmente tiene una capitalización de mercado de 2.4 trillones de dólares. Estamos hablando de casi duplicar su tamaño actual. Lo curioso es que este escrito del CEO de Microsoft se hizo en 2022, antes de que terminase el año, y nos compartía sus expectativas para terminar ese año 2022, en el cual esperaban un 20% de crecimiento de sus ventas para 2022 y un 20% de crecimiento en utilidad operativa. Y esto es especialmente relevante porque ya hemos pasado ese periodo y Microsoft, aunque no cumplió con sus expectativas, estuvo bastante cerca. Logró un crecimiento en ventas de un 18% en 2022 y logró un crecimiento en utilidades operativas de 19%. Por lo cual Microsoft, aunque no cumple, está cerca de su rango de expectativas. Y dijo en el memo Satya Nadella que esperaba que la nube fuera su principal motor de crecimiento por los próximos años, antes de que empezase toda esta fiebre por la inteligencia artificial, antes de que hubiera tantas expectativas de que pudiesen aumentar los ingresos de Microsoft por la inteligencia artificial que están aplicando y que pudiesen tomar una parte del segmento o una parte del mercado de buscador que tiene Google actualmente con ayuda de Bing y la inteligencia artificial que le están integrando a su buscador. También tengo que recalcar que en el momento en el que se hacía este memo, Microsoft estaba cotizando a aproximadamente 214 a los 250 dólares por acción, con una capitalización de mercado de 1.7 trillones de dólares. Antes de toda la fiebre de inteligencia artificial, Amazon estaba cotizando mucho más barato, y lo que se hubiese podido esperar si Microsoft cumple con sus expectativas en ese momento, en 2022, era que las acciones se más de duplicaran, era que cada inversionista obtuviese más de un 12% de rendimiento por sobre sus acciones anualmente. Dicho de las palabras de Satya Nadella, él espera, esto mencionaba en 2022, espera generar retornos para los accionistas de por encima del 10% anual a largo plazo, utilizando como herramientas para retornar valor a los accionistas tanto los dividendos como las recompras de acciones. Entonces, constantemente tú a lo largo de los próximos años, si tienes acciones de Microsoft y el equipo directivo cumple con sus expectativas, vas a ser dueño de un poco más de la empresa cada año, porque ellos van a continuar recomprando acciones y vas a estar recibiendo un dividendo un poco más grande cada año, esperando que a lo largo de los próximos años recibas o hubieses recibido un retorno de más de 10% por sobre tu capital invertido anualmente. Claro, esto ha cambiado un poco, porque en el momento en el que ese memo se publicaba, Microsoft cotizaba bastante más barato. Estamos hablando de 1.7 trillones contra una evaluación de 2.4 trillones y la empresa no ha cambiado tanto. Lo que ha cambiado es todo el ruido que hay alrededor de la inteligencia artificial
y de lo que se espera que se pueda hacer con la inteligencia artificial. Y una de las cosas más importantes que yo me llevo de este tipo de notas, o en este caso de este memo tan relevante, es cómo piensa y qué espera Satya Nadella, el CEO de la compañía. Para mí es muy importante comprender al equipo directivo y confiar en el equipo directivo y ver este tipo de información, que era información privada, que se tuvo que revelar, pero que era información privada, me permite ver cómo tiene tanta hambre el CEO Satya Nadella y cómo él esperaba retornar valor a los accionistas. Entonces no únicamente se fijaba en qué iba a pasar con el crecimiento, no era crecer por crecer, era crecer y generar valor. Eso es lo importante en una inversión para el largo plazo. Y bueno, no solo esto, sino que también vemos lo competitivo que es, porque él en el público estaba diciendo que iba a ir a competir por el search market, que iba a ir a competir con Google por el mercado de búsqueda, mientras que en privado, en su propia empresa, estaba constantemente motivándolos. Dejó un mensaje en el memo de que tenían que recortar distancia con la ventaja que tiene Amazon Web Services contra la que tiene Azure. Sí, estaban tratando de acercarse, de competir cada vez más fuerte contra la nube de Amazon. Y también mencionan a Google, que dicen que quieren agrandar la diferencia que hay entre la nube, el tamaño de la nube de Microsoft con el tamaño de la nube de Google. Ellos quieren aprovechar y seguir tomando ventaja en este mercado. Entonces, inversionistas, muchas veces se piensa que tienes que estar invertido en una empresa pequeña o en una empresa mediana para encontrar empresas que estén creciendo de manera predecible y con un modelo de negocios seguro entre un 10 y 12% sus ventas cada año para los próximos 5 años. Aquí nos deja claro Microsoft las expectativas y las metas que ellos tienen, que no los próximos 5 años, sino los próximos 7 años esperan continuar creciendo de entre un 10 y un 12% sus ventas anualmente, con un modelo de negocio sumamente sólido. ¿Quién puede ir a hacerle daño a los segmentos más fuertes de Microsoft? Es bastante complicado, pero claro, Microsoft tiene un riesgo, el riesgo de las regulaciones. Es una empresa tan grande que el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos internacionales constantemente están imponiendo nuevas regulaciones por sobre estas megacaps, que claro es algo que tenemos que considerar como parte de los riesgos de nuestra inversión. Pero hay que darnos cuenta que las regulaciones también pueden afectar a empresas pequeñas que están en el sector de finanzas o empresas pequeñas que están en el sector de ciberseguridad, por ejemplo. No se trata de invertir en crecimiento por el hecho de invertir en crecimiento, sino de buscar predictibilidad y seguridad, porque ahí es donde está nuestro capital. Queremos que sea predecible. No queremos un portafolio lo más volátil posible, sino un portafolio lo más seguro posible para nosotros en el largo plazo. Y si la volatilidad nos trae descuentos grandes, hay que aprovecharlos. ¿En dónde? Va a depender de dónde estén los descuentos. En ocasiones las empresas pequeñas colapsan fuertemente. En otras ocasiones las empresas medianas colapsan fuertemente. Pero yo no me voy a fijar en qué tamaño tiene la empresa, sino en cuánto espero yo que esa empresa puede estar en los próximos años. ¿Qué creo yo que puede pasar con su negocio en los próximos años? Inversionistas, sí, el día de hoy Microsoft está cotizando algo caro a comparación histórica, a $328 por acción con un PER actual de 35, lo que implica que si cumplen expectativas, si el múltiplo en 2030 es de aproximadamente 25 veces su flujo de efectivo, la empresa va a estar retornando, sin contar recompras de acciones o dividendos, entre un 7 y 8% de los accionistas. Claro, a esto hay que sumarle el beneficio que puedas obtener por las recompras de acciones y el beneficio que puedas obtener por los dividendos que recibas. Pero si hubiésemos comprado acciones de Microsoft hace 7 meses, lo que pudiésemos esperar actualmente es que de nuestra inversión inicial tuviésemos entre un 14 o hasta un 15% de retorno anual, sin contar recompras y sin contar los dividendos que la empresa llegue a pagar los próximos años, únicamente considerando un múltiplo que sí es algo exigente, pero es una empresa de ingresos recurrentes con crecimiento de 25 veces su flujo de efectivo en 2030. Ahora, claro, hay muchas suposiciones. Esta empresa, como cualquier otra empresa, puede fallar con sus expectativas. Después de todo, estuvo un poco por debajo de sus propias expectativas internas en 2022. Pero esta información me sirve para recordar por qué es que yo en 2022 y esta primera mitad de 2023 me estuve centrando en las megacaps
que vi en descuento, porque el riesgo lo percibí mucho menor. La primera mitad de 2022 con Meta, la segunda mitad de 2022 con Amazon y Google, y también en 2023 continué agregando más acciones de Amazon y Google a mi portafolio. Aunque son empresas tan grandes, aunque son compañías con una capitalización tan grande, mis expectativas y la seguridad que estas empresas me dan con la evaluación actual es suficiente para quererlas tener y mantener en mi portafolio y esperar pacientemente con estas posiciones y claro, seguir buscando oportunidades sin importar el tamaño de la empresa. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.